Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Hola, hola. Ya estamos allá en vivo. Hola. Ahora sí, estamos allá. Déjame salir, ahí está. Hola, hola, Aquas seguidores. Muy buenas tardes. Ese miércoles caluroso aquí de Mérida. Vamos a esperar que entre un poquito más de personas para que podamos empezar aquí nuestra entrevista con el doctor Manuel Valenzuela. Aí já vai entrando umas pessoas. Já temos aí algumas pessoas. Ricardo Sánchez, Sergio, Gustavo, que nos estão dando aí su like. Um ratito entram mais pessoas. Mientras vai entrando mais pessoas. Aí está. Esperamos um pouquinho mais. Manuel, como estado? Como é passado tu quarentena? Hola, bien, pues aquí encerrado como todos, pero bien, tratando de hacer cosas. Muy bien, muy bien. Igual nosotros también, la universidad sobre todo empezó este lunes con clases online full time. Antes eran más tareas de trabajo, ahora sí agarramos con mucha fuerza el tema para no perder semestre, ¿no? Y ahí Sí, andamos claro. duro con los alumnos también. Claro, sí, y en esta versión, ¿no? Online que yo creo que poco, bueno, sobre todo los jóvenes ahora tienen más práctica, pero hay muchas cosas que no se, digo, encontrar el programa adecuado, las formas adecuadas, siempre es complicado. Pero bueno, Exatamente. Mira, todo, entrou vamos a Diana, nos deu um más. like aí, Diana Aguilera, que estará amanhã aqui também. Olá, Diana, bem-vinda. Hola, Diana. Aí está. Na verdade, é um gosto enorme, um honor ter-te aqui, Manuel, para platicar sobre um tema que particularmente me encanta, ¿no? Que são os agregados microbianos para camarão. Sim, Manuel tem muita mira, el español, portuñol, expertise en el tema y nada mejor que él para hablar, sobre todo para especies nativas de camarón aquí del Atlántico, que Manuel ha trabajado hace mucho tiempo ya con esas especies, desde el sistema tradicional hasta los sistemas más hiperintensivos. Y el día de hoy vamos a platicar entonces de el uso, ¿no?, de esos agregados para esas especies. Solo vamos a esperar que entre un poquito más de personas para que todos puedan aquí conocer a Manuel, un poco de su trayectoria también, que le voy a preguntar, como no, para los que aún no lo conocen, y que comente de ese trabajo tan bonito que él en los últimos años no se ha dedicado. Mira, ya nos estamos mandando saludos aquí. Ulises Hernández Hola, fue mi Ulises, compañero de saludos. doctorado allá de Villahermosa. Ahí nos está mandando un saludo. Ahí está, Ulises, allá de la UJAT. Pues yo me voy a quedar con alguna vez un comentario de nuestro querido profesor Vasilievsky que decía que hoy en realidad la acuacultura es tan dinámica y sobre todo esta cuestión del biofloc y de los microorganismos son tan dinámicos que es difícil decir que somos expertos ya, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo Día algo con nuevo. día sale algo Sí, nuevo, sí, tiene sí, toda está la saliendo razón. cosas nuevas y todos vamos aprendiendo Exactamente. ahí. Sí, Pero bueno, pero desde un punto de vista muy particular, yo te considero un experto en el tema porque sé que sabes un montón. De hecho, nos conocimos hace 1000 años atrás allá sí, en déjame Brasil, venir hace como algunos años. 16 años ya, justamente porque estabas en esa, ¿no?, en esa búsqueda del tema del biofloc. Mira, ya, yo creo que ya 2007, pasaron unos 2007, minutos. Adri. Perdón, Manuel. 2007. 2007. Sí, Sí. yo llegué en 2006 allá en la FURC. Pero vamos a presentar a Manuel para que puedan ustedes saber un poco de su trayectoria, no que van llegando los demás. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Te pido que te presente aquí a los Aquaseguidores. Aquaseguidores es una comunidad que crié con mucho cariño, ¿no? Que son quien me sigue aquí en Instagram, en LinkedIn,
y que se interesa por el tema de la acuacultura, ¿no? Ahora sí, hablando un lenguaje más, online, ¿no? Más de redes sociales. Entonces yo con mucho cariño crié esa comunidad y he tratado, ¿no? De traer aquí gente como a ti, que trae mucha experiencia, que es investigadora, profesor, que tiene toda la experiencia para hablar de un tema en específico dentro de la acuicultura. Quisiera dar gracias, sé que tiene muchas actividades, a pesar que está en cuarentena, nosotros creo que tengo más trabajo de escritorio do que tenía antes. Muchas cosas que hacer. Muchas gracias por darte tu tiempo y tus conocimientos aquí para los acuaseguidores. Entonces te paso la palabra para que te presentes, hable un poquito de su trayectoria dentro de la acuicultura. Ok, Adri, muchas gracias. Hola a todos, pues buenas tardes, yo soy Manuel Valenzuela. Agradezco mucho la invitación a mi colega y compañera de posgraduación, la doctora Diana Ferreira, que como decía ella, pues ya nos conocemos hace un ratito. Considerando la diversidad del público de Acuícola Garza y de nuestro programa Camarón de la UNAM, que incluye pues a una gran cantidad de jóvenes recién egresados o a punto de graduarse, que aún no tienen muy claro si la acuacultura es la vía adecuada para desarrollarse profesionalmente. Quisiera, si ustedes me permiten, comenzar la primera parte de la charla con una breve introducción sobre cómo, casi sin querer, yo me hice acuacultor. Y terminaré hablando sobre algunos resultados. Para los que quieren datos duros, al final veremos algunos datos que hemos obtenido en el laboratorio. Y bueno, pues hablaremos principalmente de 3 especies nativas de camarones de importancia comercial en el sur de México. Perfecto, Manuel. Pues yo soy biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando salí de la universidad, mi interés por el extensionismo rural me llevó a hacer una especialización en educación ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí aprendí bastante, tuve muy buenos profesores sobre pedagogía y didáctica. Luego mi interés por la acuacultura, años después, me llevó al sur de Brasil, donde tuve mi primer acercamiento con la Universidad Federal Santa Catarina, que tiene una granja y que tiene un laboratorio. Y terminé haciendo mi maestría y doctorado en la Universidad Federal de Río Grande. Eso es así como a grosso modo. Cuando salí de la universidad, comencé como muchos dando clases en una preparatoria. Por algunas circunstancias hice un viaje a la ciudad de Campeche, y en la ciudad de Campeche la doctora Gabriela Gagiola, que ahora es mi jefa en el programa Camarón, es quien dirige el programa de Camarón, me presentó a un doctor que dirigía una ONG y que estaba buscando una persona que lo sustituyera para trabajar en un proyecto de acuacultura con pescadores en 3 comunidades del estado de Yucatán. En aquel entonces me asustó. La verdad me asustó porque mi ignorancia sobre el cultivo de peces y crustáceos era enorme. Sin embargo, pues él me dijo que los cultivos acuícolas ya marchaban y lo que necesitaba era alguien que supiera trabajar con la gente, apoyarlos, tratar de orientarlos, y acepté. Ese fue mi primer acercamiento con la acuacultura. Ahí comencé a aprender de acuacultura, sobre todo con esos grandes maestros que son los pescadores. Un año después de ese comienzo y cuando todo marchaba sobre ruedas, se acabaron los recursos financieros del proyecto, y a pesar de que las cooperativas pesqueras hicieron el esfuerzo de mantener mi salario, incluso hasta en especie, porque a veces me pagaban con langosta, la situación se volvió complicada y quedé nuevamente sin trabajo. Pero yo no quería volver a la Ciudad de México. Afortunadamente, al mismo tiempo, el doctor Carlos Rosas, que en aquel entonces era el coordinador del grupo de investigación de la Facultad de Ciencias en Ciudad del Carmen, me invitó a desarrollar el área de estanques de engorda de camarón para el laboratorio. Y me sumé a este nuevo proyecto a través del financiamiento por proyectos.
En esa época, el año 2000, era la época de los virus en el sudeste asiático, la época de los virus en Ecuador, y muchas empresas querían probar nuevos productos. Afortunadamente, contrataron a la Facultad de Ciencias para muchas de esas pruebas y yo entré como técnico por proyectos para hacer esos trabajos. Afortunadamente, un par de años después, en el año 2000, vino mi contratación formal por la Facultad de Ciencias de la UNAM y entré a ser parte ya de la plantilla de académicos de la UNAM. Y desde 2006 trabajo en colaboración directa con la doctora Gabriela Gagiola, que dirige nuestro programa Camarón aquí en la UNAM. Pero ya con esta cuestión de la acuacultura, yo ya en medio de la acuacultura y aún con mucho desconocimiento de muchas cosas, empecé a buscar. Y eso es algo que me gustaría recomendarle a los jóvenes. Hay que buscar, hay que buscar. Nadie va a llegar y nos va a decir, aquí está, toma lo que aquí está. Es muy complicado. Entonces, buscando, fui encontrando cursos, fui encontrando apoyos, un poco de mi bolsa, un poco como podía, y así conocí a algunos profesores ya consolidados hoy en el mundo de la acuacultura, como el doctor Abni Melech, o el doctor Niantao, o el doctor Teikon, o el doctor Darrell Yori, que fue una maravilla en cuestiones de alimentación de camarones. Y muchos otros que además de ser excelentes profesores, se convirtieron en amigos muy queridos, como el doctor Walter Seifer en Santa Catarina, el doctor Geraldo Foes y el queridísimo doctor Gerard Cusón también. Además, junto en este grupo de aprendizaje, pues me hice también de muchos colegas muy buenos que hoy son grandes profesores regados por el mundo, y no voy a decir nombres porque hay muchos y están regados por todos lados, pero yo tuve mucha esa suerte también de ser acompañado por un gran grupo de jóvenes que también buscaban aprender más, y así nos fuimos metiendo en el mundo de la acuacultura. Algo muy importante que les decía es esta cuestión de buscar. Yo busqué, atendí a varias convocatorias, hubo convocatorias en que fui rechazado porque no cumplía con los requisitos, porque no cumplía con el promedio, etc. Pero aún así encontré muchas oportunidades. La Asociación Latinoamericana de la Soya, Nicovita, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Iberoamérica, la Fundación Belga, mismo Malta Clayton. Todo con el apoyo de todos ellos pude viajar y conocer las principales regiones camaroneras de Latinoamérica. En una época que era muy difícil en cuestiones de patologías y de problemas económicos, ¿no? Como fue la etapa del 99 al 2003, 2004, por ahí, que fue difícil y muy complicado, sobre todo en América, en Ecuador, donde es muy complicado explicarles lo que se veía, que sucedía en Ecuador, porque la gente estaba desesperada, perdía todas sus fortunas, y fue una gran oportunidad de crecimiento que ellos tuvieron, y ahí aprendimos todos. Cuando inicié mi carrera como acuacultor, tuve la oportunidad de hacer una estancia en el laboratorio de camarones marinos y en la granja Yakult de la Universidad Federal de Santa Catarina. En aquel entonces la camaronicultura en Brasil estaba despegando rápido. Para mí fue muy interesante ver que por donde circulábamos en el sur de Brasil se veía que estaban construyendo una granja, estaban cosechando en otra. La camaronicultura estaba yendo bastante bien. Para mí fue descubrir un mundo nuevo en cuanto a conocimientos y formas de trabajo. Como alguien me dijo en una granja, nosotros aquí en Brasil aprendimos de los errores de México y de Ecuador y estamos tratando de hacer una acuacultura más sustentable. Lamentablemente, tiempo después también la mancha blanca les pegó, pero fue un tiempo de enseñanza muy importante. Y ahí fue donde yo comencé a escuchar del biofloc. Esa cuestión del biofloc ya comenzaba a ser algo importante y algo que prometía bastantes cosas en este mundo de la acuacultura.
después tuve la suerte igual con financiamiento de alguna empresa, de una fundación en este caso, tuve una oportunidad de hacer una estancia en el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas de la EXPOL en Ecuador, y con la sorpresa maravillosa de que el curso consistía básicamente en trabajo de campo. Y ese trabajo fue que durante un mes nos llevaron viajando por la costa pacífica, recorriendo granjas de cultivo, y con un mar de aprendizaje enorme, porque era el contacto directo con las personas que estaban sufriendo los embates de la patología, ¿no? La crisis de la mancha blanca era durísima, les había pasado ya el Taura y ahora la mancha blanca les estaba dando. Entonces fue una lección maravillosa de conocimientos técnicos, de manejo, pero sobre todo de manejo de crisis, ¿no? En este caso de una crisis patológica. Ya en esa época, 2003, 2004, en Ecuador ya se utilizaba el bokashi, se utilizaban los probióticos, la melaza, las levaduras, aunque había algo muy curioso. Nadie sabía, o casi nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Estos que eran unos precursores del Biofloc ya se utilizaban. Sin embargo, se utilizaban porque visualmente, empíricamente, se sabía que le hacían bien al estanque y por lo tanto a los camarones. Ahí menciono estas dos estancias porque sobre todo en esta última fue donde yo me acabé de convencer de que el futuro era a través de otro tipo de métodos, del uso de microorganismos, del uso de bacterias, de levaduras, de probióticos para el manejo del camarón aquí en nuestro país. Ya con eso yo ya tenía un bagaje bastante bueno para ponerme a trabajar, y al volver a México leí un artículo que salió en 2006 y me interesó mucho porque hablaba del uso del sistema Biofloc en el sur de Brasil. Y a mí me pareció que las características socioculturales y económicas eran parecidas a las de nuestro país. Sabemos históricamente que la introducción de tecnologías solo porque funcionan en un país no siempre ha funcionado. Entonces, yo trataba de buscar algo que se pudiera aplicar aquí y que lo aplicara alguien con características parecidas a nuestra región. Nosotros aquí en esta zona del sur de México trabajamos sobre todo con pequeños productores. Entonces a un pequeño productor yo no le puedo decir que compre toda la infraestructura que usan en Estados Unidos para hacer un cultivo de Biofloc. Eso es imposible. Entonces nosotros tenemos que adaptar, tenemos que utilizar materiales de la región, tenemos que utilizar materiales de bajo costo, etc. Y me llamó mucho la atención eso que estaban haciendo en el sur de Brasil. Le escribí al autor y la respuesta fue una invitación para hacer una estancia en la Estación Marina de Acuacultura de la Universidad Federal de Río Grande. Él no te dijo que a veces hacía inviernos de -3, ¿verdad? No, yo creo que precisamente por eso él me invitó, porque quiso que yo viera cómo eran las condiciones. Y llegué en un agosto, que para ellos el sur de Brasil es el invierno crudo, y cada vez que avanzaba yo más hacia el sur, me preguntaba una cosa: ¿cómo cultivan camarón aquí? Pues es frío. Porque el frío era más fuerte. Bueno, pues así nació una relación maravillosa de colaboración que me ha traído entre Brasil y México durante casi los últimos 15 años prácticamente. Tiempo en que yo he tratado de aprovechar pues haciendo estancias, haciendo convenios, colaborando con diversos profesores, y además hice la maestría e hice el doctorado. Y aquel autor de ese artículo se convirtió en mi mentor, en mi tutor de maestría y doctorado, y un muy querido amigo, el profesor Wilson Wasiliewski, más conocido por todos como Mano. Ya todos en América sabemos la implicación que tiene la palabra mano.
pues por eso le dicen Manu a Wilson Wasiliewski. Bueno, pues rápidamente esa fue mi historia de vida acuícola en unos minutos. No ha sido fácil, pero el mensaje para los jóvenes es que cuando hacemos lo que nos gusta, se nota. Y cuando no nos gusta, también se nota. Sí, exactamente. Entonces, la acuacultura nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar porque a veces uno requiere hacer cosas que son muy complicadas y que no cualquiera hace, ¿sí? Aún teniendo el capital, siendo el dueño de la empresa y aún teniendo doctorados y postdoctorados. A veces es preciso quitarse los zapatitos, meterse al agua y hacer lo que no todo el mundo quiere hacer. Ni me lo digas. Cosechas Entonces, pesadísimas, nos toca a veces, hay que hacerlo, claro, nos encanta, somos claro. acuacultores. Sí, el profe, el doctor Geraldo, que nos llamaba a todos, nos convocaba a todos para cosechar a las 3 de la mañana. Esa es la hora que se comienza a hacer las cosechas para evitar problemas durante el día, ¿no? Exactamente. Pero todo ese tipo de cositas se van aprendiendo. Yo recuerdo mucho cuando yo conocí al profesor Avnimelech en 2003, él ya había publicado mucho, ya era un profesor famoso. Cuando yo tuve la suerte de conocerlo, me sorprendió muchísimo su humildad y en una ocasión había que sacar una muestra de sedimentos y el profesor que lo invitó le dijo: doctor, ahorita fulano se va a poner su short y se va a meter al agua. Y al mismo tiempo el doctor Avnimelech se quitó el pantalón, traía short debajo del pantalón, se quitó su camisa de vestir, y se metió al estanque. Mira. ¿Y dónde lo conociste, Manuel? En Mazatlán. Porque recuerdo cuando llegué a México, justo el día que llegué, o 2 días después, él dio un curso aquí, ¿recuerdas? Aquí en Mérida, sí. Fue en la UADY, donde trabajo hoy. Sí, eso fue en 2008. Cuando lo conocí, fue en 2008, ¿no? 2008, sí. Sí, en aquel entonces, pues eso fue una gran lección para todos los que estábamos ahí, de que a pesar de que seas famoso, de que tengas tus grados y medallas y todo, hay que saber hacer las cosas. Exacto. Y eso es predicar con el ejemplo. Eso es algo bastante importante que yo creo que toda la gente que sale a trabajar, sobre todo en granja, debe de saber hacer. No voy a pedir que alguien haga algo que yo no sepa hacer. Eso es fundamental. Bueno, pues entonces ahora viene, esa fue mi visión como estudiante, como esa fue la parte de mi formación para yo obtener herramientas para ponerme a trabajar. Ahora, desde el punto de vista de los profesores, en las universidades muchas veces sucede que el estilo de vida que llevamos a las universidades, pues a veces nos lleva a presentar el lado de investigación, ¿no?, de la acuacultura. Hacer ensayos, repeticiones, escribir tal vez un artículo, etcétera. Y muchos alumnos salen con esa formación, pero acontece también que no todos van a ser investigadores, ¿no? Habrá muchos que sean investigadores, afortunadamente, habrá lugar para ellos como investigadores, pero una gran... Manuel, que eres más gaúcho que mexicano, que dice aquí, mira. Pues yo me acuerdo mucho de, bueno, me han dicho tantos apelativos así. Alguna vez me acuerdo que me dijeron que era mexibras, que era brasicano. Brasicano también. Que toma mate. Exactamente. Sí, esa es una de las cosas que más se me quedó pegada, el mate. Y a pesar del calor, ¿no? Aquí el calor que tenemos, pero ahorita como está en el aire acondicionado, bueno, se antoja un mate. Ahorita es que 43 grados. Sí, afuera es para cerveza fría. Pero no se puede, estamos... No, y ahora no se puede. Bueno, pues sí, entonces es importante tener en consideración esa parte de que no todos van a ser investigadores y de que una gran mayoría va a salir al mercado laboral acuícola en diversos frentes.
diversos frentes. No necesariamente tienen que ser gerentes o dueños de granja, porque puede ser en la parte del alimento balanceado, en los seguros acuícolas, en la elaboración de insumos, en la construcción de equipos, etcétera. Hay muchas formas de participar en la acuacultura, no necesariamente en la investigación y no necesariamente como participando en una granja, ¿no? Pero bueno, son muchas las cosas para las cuales pues tenemos que darles herramientas. Entonces pues tenemos que encontrar un equilibrio que es muy complicado entre los acuacultores ejecutivos, aquellos acuacultores que saben hacer un proyecto muy bonito en una maqueta o en un Excel, una hoja de resultados maravillosos donde se hacen todos los cálculos, cuánto voy a ganar, cuánto voy a gastar, etcétera. Y están los otros, los acuacultores que son radicalmente técnicos, que creen que sol y agua es todo. Entre más me asolee, más trabajo. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre eso, ¿no? No debemos de olvidar que estamos en un negocio. Y en este negocio pues tenemos que ser muy profesionales a todo nivel, sobre todo a pie de estanque para hacerlo producir. Los dueños de las granjas o yo mismo como dueño de la granja, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cómo lo voy a vender? Pero bueno, también eso es importante, pero también es muy importante integrar e interpretar todo lo que pasa adentro y afuera de los estanques, ¿no? ¿Qué pasa con la fisiología digestiva del animal? A veces nos paramos en un extremo del estanque, agua turbia totalmente, tiramos alimento balanceado y no pensamos en cómo va a ser el animal para detectar el alimento balanceado. Los detalles, la palatabilidad, la tractabilidad de ese alimento, son cosas que tenemos que saber y que tenemos que integrar. Claro, sobre todo el alimento, ¿no, Manuel? Que es algo bastante importante en cualquier producción animal, no solo en acuacultura, ¿no? Nosotros tenemos números que van 40 a 60%, dependiendo del sistema, dependiendo de la gestión. Es un costo importante, es un tema, y también no solo en términos económicos, es un tema de salud de animal también. Sí, entonces ya en esta parte de la producción pues te empiezas a preocupar por el dinero, ¿no? Sí. Y finalmente el uso del alimento balanceado, tirar alimento de más al estanque es tirar dinero, literalmente es tirar dinero. Entonces tenemos que integrar todo el conocimiento y ser muy buenos para trabajar en el gabinete, en la computadora, en el laboratorio, pero también tenemos que ser muy buenos para salir al campo y entender qué es lo que está pasando. Hay una frase que a mí me gusta usar mucho con los alumnos y es, piensa como camarón. Cada que yo pregunto algo, les digo, piensa como camarón, para que tu respuesta esté basada en qué haría el camarón en caso de, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo ubicarnos dónde estaríamos, cómo detectaríamos el olor, cómo detectaríamos la presencia de calcio, por ejemplo, en el agua, etcétera. Eso es, piensa como camarón. Entender qué es lo que está pasando el animal en el estanque. Pero eso es algo bien complicado de hacer. Entonces, pues para eso es la universidad, para eso es el estar a pie de estanque, para eso es la experiencia, estar ahí. Yo siempre les menciono mucho a mis alumnos el caso de un amigo egresado del bachillerato en Nayarit. Del bachillerato, él no fue a la universidad, pero desde que salió del bachillerato se metió a las granjas. Hoy está su experiencia, que le pagan lo que sea como consultor. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender. No se trata a veces de grado académico, de capital, se trata de pensar, de entender qué es lo que está sucediendo en nuestro negocio. ¿Sí? Pero pareciera fácil, sin embargo, es bien complicado. Ojalá fuera fácil. Exactamente. Ejemplos sobran, ¿no? Por ejemplo,
es casi en automático que cogemos el aparato y el multiparámetros o el oxímetro y vamos al estanque, metemos la sonda, esperamos a que nos dé una lectura, la guardamos y nos vamos. Hay que pensar desde cómo ese estímulo físico-químico pasa a través de la membrana, pasa a través del electrodo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el método que se utiliza para que eso se convierta en una señal digital y tengamos un numerito? ¿No? Ese tipo de cosas que a la larga también se convierte en dinero, porque hace unas semanas hablaba yo con unos veterinarios, les decía, ¿qué es mejor? ¿Comprar un multiparámetros de 20,000 pesos o uno de 40,000 pesos? Obviamente todo el mundo dice, no, pues el de 20,000 pesos. Pero cuando empezamos a hacer cuentas sobre mantenimiento, sobre requerimientos, sobre eficiencia, costo-beneficio, tiempo de los parametristas, nos damos cuenta que sale mucho más caro comprar uno solo por el precio, ¿no? Entonces son de las cosas que tratamos de ver con los estudiantes, de irles mostrando que hay muchas cosas que considerar para poder escoger una u otra cosa en este medio, ¿no? A acuacultura, como bem comentas, ella tiene muchas vertientes, ¿no? Sí. También tiene el tema más administrativo político, ¿no? Hoy en día hay muchos cargos Además, que se necesitan un acuacultor para la toma de decisiones, gestión. Sí. Aquí en México tenemos ahora la antigua SAGARPA, ¿no? SADER. La SADER, sí. SADER, ajá. Y también tenemos otros con la pesca, en fin, tenemos varios. En Brasil también tenemos EMATER, y varios países también presentan, ¿no?, sus áreas de oportunidad para el tema de gestión. Y entonces tenemos investigación, tenemos producción y tenemos aparte de gestión, que es una parte muy importante también la acuacultura. Semana pasada invité aquí a Roberta Rosemena, que es más del tema de gestión y de política. Estuvimos platicando aquí. Realmente acuicultura, ella tiene una ramificación bastante amplia, ¿no? Y para los estudiantes que nos están escuchando, pues hay muchas oportunidades. Es buscar la que más le gusta, la que más no tiene afinidades. Y como dijo Manuel, estudiar, buscar, estudiar y seguir estudiando toda la vida, porque siempre salen cosas nuevas día con día, ¿no? Claro, esta cuestión de las políticas públicas es algo en lo que todavía estamos bastante atrás. Hay una cuestión que tiene que ver con el uso, bueno, en el futuro algo que viene fuerte pues es la maricultura, y en esta cuestión de la maricultura, a mí hoy consigo una licencia y pongo unas jaulas y me va muy bien, y mañana mi vecino va a querer y pasado mañana mi otro vecino va a querer. No tenemos todavía políticas dirigidas hacia el uso adecuado de los polígonos marinos para poder establecer negocios en el mar. Eso ya viéndonos más adelante, pero hay muchas cosas todavía que hay que trabajar. Pero bueno, eso también cada quien trabaja desde su trinchera y hay gente trabajando muy bien en eso. Esperemos que pronto se haya noticias con respecto a esas políticas, ¿no? Bueno, continuando con lo que mencionaba, hay otra parte interesante que no quisiera dejar de mencionar, que el uso de los recursos materiales, el uso de técnicas, el uso del talento personal de cada quien, pues se tiene que sumar también a otras cuestiones, porque a mí me gusta preguntarles a los alumnos a veces, ¿cuánto cobrarías por hacer tal o cual trabajo? Por ejemplo, ir a colectar reproductores. O ¿cuánto cobrarías por ir a hacer una asesoría que no te implica viáticos o que te implica viáticos? Y la mayoría de las veces no sabemos cuánto cobrar. Entonces,
Eso es importante, desde luego que es importante porque es nuestro modo de ganar recursos. Pero también es importante que nosotros tengamos la capacidad de estimular a las personas. Algo que yo recuerdo mucho del doctor Walter Seifer, que decía, no es nada más manejo del alimento, manejo de la aireación, manejo de la granja, es manejo también del personal. Y en ese manejo del personal es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Otra de las preguntas que le hago a los alumnos es, ¿y qué vas a hacer cuando te toque despedir a alguien? Recuerdo mucho una alumna que algo pasó, no hizo una rutina o no recuerdo qué fue lo que pasó, y no le grité, simplemente empecé a hablar más fuerte porque estaba molesto de que no se había hecho la rutina, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo, es que me estás gritando. Le digo, no te estoy gritando, algún día vas a tener un jefe que de verdad te va a gritar y te va a insultar, y tienes que estar preparado para eso. Son cosas que a veces no nos enseñan en la universidad, pero también tenemos que aprender a manejar al grupo. Si nos toca ser un gerente de granja, tenemos que saber cómo trabajar, cómo poder... Mão dura a veces. Exactamente, dejar un poco de lado el corazón. Eso me dicen siempre, corazoncito de lado. Exacto, porque si no vas a conservar vicios en tu trabajo, y eso siempre te va a llevar de uno a otro. Y va a haber problemas al final. En fin, son muchas las cuestiones, ¿no? Esta cuestión de repente quitarnos nuestras medallas, quitarnos nuestros títulos, nuestras telarañas de la cabeza, ¿no? Para poder hacer trabajo de carpintero, electricista, plomero, albañil, o simplemente sábado 2 de la madrugada te llaman por teléfono porque hay problemas con la aireación. Corre, tienes que estar dispuesto a eso. Y otra cosa muy importante que recuerdo también de las enseñanzas del grupo de Santa Catarina, recuerdo mucho al doctor Elpidio Beltrame, que decía, hasta pareja tenemos que saber escoger en acuacultura, dirigiéndose a los estudiantes de licenciatura. Y eso tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo explico que muy seguido yo me tenga que ir a las 2 de la mañana o que a veces yo no llegue porque estoy atorado con la cosecha o estoy atorado con los animales? ¿Dónde están las granjas? Afuera de las ciudades, afuera de las comunidades. Entonces, es complicado. Esta cuestión de la acuacultura desde el punto de vista de la investigación, pero sobre todo desde el punto de vista de la producción comercial, requiere mucho más allá que buena voluntad. Requiere que nos guste, y volveré a ser insistente. Es que nos guste, que se note que nos gusta hacerlo. Eso es muy importante. Así es. Veo algunos comentarios que se refieren mucho al... Yo puse aquí, mira, Diego nos dijo que somos todólogos, ¿verdad, Diego? Exactamente. Tenemos que hacer un poco de todo, como dijo Manuel, electricista, albañil. A mí ya me ha tocado hacer muchas cosas ahí que yo no tenía idea, aprendí más en la práctica de que en la escuela. Exacto. Siempre, al pie del estanque siempre se aprende, y sobre todo con presión encima. Cuando ya se te rompió el estanque, cuando estás batallando porque el aire se te está escapando, es cuando uno aprende. En la clase de maricultura, yo a veces damos la clase de maricultura, y me acuerdo mucho que yo les decía al último grupo que tuvimos, yo puedo escoger mis fotos más bonitas y ponerlas ahí en un PowerPoint, darles la clase y mostrarles una maravilla de cómo se hace la maricultura. Sin embargo, ¿cuándo es que uno aprende maricultura? Cuando está uno flotando con la jaula y vienen las olas, y de repente cuando te das cuenta te agarró 3 dedos la argolla y te los aplastó. Ahí es donde aprendes lo que pasa con la jaula. Ahí es donde aprendes que no es un sistema ordinario, que tienes que aplicar mucha técnica y mucho conocimiento para manejar los sistemas. Cada sistema tiene sus complicaciones, pero cada sistema es maravilloso también, porque a fin de cuentas producimos alimentos, y esos alimentos son
pues muy importantes también para las cadenas de negocios, las cadenas de vida, etcétera, ¿no? Manuel, Entonces, Santísima Trinidad está preguntando si podemos cultivar Vanamei adaptado a agua dulce. Entonces aquí les comento, sí se puede. De hecho, el día de hoy, la verdad, 20, 21 y 22 de abril teníamos programado un curso de producción de camarón con la tecnología Biofloc aquí en Mérida, donde el doctor Manuel también está en el grupo, la doctora Gabriela Gagiola, Sagrario Padilla, y allá en Brasil teníamos Plínio Furtado, Gabriel Martínez, Sabrina Suita, Gabriela Lara, que ahorita está en Chile. ¿Qué más, Manuel? Para que no... Gerardo Foz, quem mais estava no grupo? Vou olvidar de alguém. Plínio, claro, que foi quem programou todo o curso. Me olvidei. E Plácido. Y Plácido iba a hablar del tema de cultivo de Vanamei en agua de baja salinidad. Para quien nos preguntó, ya hace un rato que se está dando mucho el cultivo de Vanamei, ahora sí, cambiando un poco, cambiando, no, ajustando, haciendo cambios osmóticos, equilibrios osmóticos para poder producirlo en aguas, ¿no? No diría dulce, diría más un equilibrio de baja osmótico, salinidad. ¿no? ¿Perdón? Sí, con los cultivos de baja salinidad, realmente la cuestión es el balance iónico. Exactamente. Y es algo que el doctor Plácido Moura se ha especializado en pues, prácticamente todo su doctorado. De hecho, va a estar aquí con nosotros en un par de días. Él creo que defiende su doctorado en un par de días. Sí. Y va a estar aquí con nosotros. Que tiene Plácido yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente, solo es mi amigo online. Ahí. Y nosotros íbamos a dar un curso. Manuel justamente iba a hablar de toda parte de manejo de estanques con tecnología Biofloc. Yo iba a hablar de la parte formación del Biofloc. Mira que olvidó decir de Gabriela Gagiola y Wilson Vaziales, que nada más olvidé de los mentores. Oye, de todas las personas que comenté, Gabriela Gagiola y Wilson Vazileski, ellos también, nosotros, todos esos que comenté, pues ese curso esperemos, ¿no, Manuel? Que se logre salir, pero no sabemos cuándo, porque no sabemos qué va a pasar por el tema. Sí, esperemos que a fin de año, esperemos que en los últimos meses de año podamos darlo y bueno, que ya se restablezcan todas las actividades normales, ¿no? Exacto. Bueno, mientras tenemos pendiente ese curso. Mientras trabajaremos online. Déjame nada más apuntar que Plácido es una magnífica persona y es un profesional excelente. Yo es de esos profesionales que me quito el sombrero porque en la EMA lo vi haciendo zanjas, lo vi pegando ladrillos, cosechando camarones, haciendo fisiología. Es de esos doctores de toda la extensión de la palabra. Entonces, además su experiencia ya de muchos años en eso es importante. Entonces, ojalá, qué bueno que lo vas a tener en una plática y luego pues que se va a sumar al curso también, ¿no? Qué bien. Te pregunto si tiene experiencia con sistemas simbióticos. Perdón, nada más regresando a lo del agua dulce, ahorita más adelante voy a presentar unas diapositivas y hablaré algo sobre el cultivo en agua dulce. La simbiótica, bueno, hoy se habla de acuamímica, se habla de simbiótica, se habla de muchas cosas. Sin embargo, ¿cuál es el principio básico de todas ellas, incluido el Biofloc? Los microorganismos. Los microorganismos. Hoy se ha visto que hay la fermentación de algunos materiales, de algunas materias orgánicas en particular, genera o produce compuestos químicos que a su vez favorecen el desarrollo de copépodos, de rotíferos, de zooplancton en general. Hay lugares donde ha funcionado muy bien, hay lugares donde ha funcionado más o menos, es cuestión de experimentar. Mi consejo sería, no traten de aplicar las mismas recetas como se aplicaron en Indonesia o en Vietnam.
o como las que aplican en la EMA en Río Grande do Sul, en Brasil. Cada lugar tiene que encontrar su propio modo, su propio modo de generar tecnología. La simbiótica, yo creo que se puede utilizar aquí en México muy bien. Sin embargo, también tenemos que adaptarnos a lo que tenemos aquí. Y también estar conscientes de la diversidad de los microorganismos. No es la misma en las diferentes regiones del mundo, pero es algo que se puede utilizar. Yo desde que vi en Ecuador el uso del bokashi, quedé enamorado de la fermentación, de los microorganismos. Yo creo que es un gran método de cultivo, porque además, ahorita más adelante les voy a presentar unos resultados, y en esos resultados ustedes se van a dar cuenta que hay mucho más allá que ganancia en peso o en tonelaje de la producción. Hay muchas más ventajas del uso de microorganismos. Yo a veces trato ya no hablar solo de BFT o de Biofloc, porque a veces pareciera que nos englobamos nada más en una etiqueta, sino más bien me gusta hablar de microorganismos, porque la finalidad hoy en día es manejar los microorganismos. Y eso es algo que también no es fácil. Y el Biofloc es un tipo de simbiótico, ¿no? Porque tenemos ahí probióticos. Claro, sí. Es uno de los métodos. El Biofloc tiene muchas características de otros sistemas, ¿no? Claro. También, incluso algún día discutíamos que es hasta un sistema de recirculación también, si lo ves bajo ciertas perspectivas. Entonces, bueno, es utilizar a los microorganismos para que hagan un trabajo, y un trabajo excelente, porque como lo vamos a ver más adelante, nos favorecen en muchos sentidos. Mira, te mando un abrazo desde Perú. Mira, sí, Perú, esa región de Tumbes maravillosa, ¿no? De tanta producción. Tarapoto. Te conocen todos lados, Manuel. Mira, de Perú, te está mandando un abrazo, de Colombia. Pues mira, a mí me gusta viajar, y donde he viajado siempre he dejado muchos amigos. Mucho tiempo, hasta hoy yo no recuerdo haber visto una mala cara, de haber dejado a alguien que no nos simpatizamos. No, siempre nos ha ido bastante bien. Manuel, sí, grande amigo. Y fue él quien me invitó a México. Estaba allá haciendo mi estancia. Yo dije, Manuel, yo quiero trabajar con nutrición. Y fue cuando él comentó, estaba en un domingo, creo que haciendo rutina, yo cuidaba los de la greenhouse, y platicábamos mucho, y cómo estabas quedando, creo que en el alojamiento, ¿no? Sí. Y ahí platicamos, y él me preguntó qué quería hacer. Yo dije, yo quiero estudiar fuera mi doctorado y quiero trabajar con nutrición. Fue cuando me hablaste de Gabriela Gagiola, y escribí a Gaby, y el año siguiente estaba haciendo estancia aquí. Sí. Y aquí me quedé. Y parece que fue ayer, ¿no? Claro. No, qué bueno. Uno tiene que salir. Yo creo que una de las preocupaciones que nosotros como profesores debemos de tener, es que nuestros alumnos sean de clase mundial. Y yo eso lo aprendí con el profesor Wasiliewski. O sea, preparar alumnos para que se vayan a trabajar a Indonesia, a Sudáfrica, a Estados Unidos, a donde sea. A donde darle las herramientas para que lo puedan hacer donde sea. Y eso es algo que para lo que tenemos que trabajar. Sí. Mira, Ulises nos dijo, pero yo creo que Manuel ahorita va a poner una presentación y puede contestar la pregunta de Ulises. Mira, Ulises pregunta la diferencia de los métodos. Creo que él quiso decir con simbióticos, Biofloc, mira, lo Aquamimicry y Bokashi, la diferencia básica entre esos sistemas. Yo me voy a acordar ahorita de Mano Wasiliewski diciendo, si vienen a buscar la receta del Biofloc, no hay. No existe. No hay receta de Biofloc. No hay receta de pastel. Para el Biofloc. No hay receta de pastel. Y yo creo que Miroslava, hola Miro. Para la simbiótica pasa lo mismo. No hay una receta. Hay mucha gente que dice que lo ideal para hacer la simbiótica, para utilizar estas fermentaciones, es utilizar, por ejemplo, el salvado de arroz.
Entonces, bueno, donde se consigue salvado de arroz, pues se puede hacer. Pero no en todos los lugares se consigue salvado de arroz. A mí mismo, aquí en Mérida, me cuesta mucho trabajo encontrar salvado de arroz. Yo no consigo, yo uso salvado de trigo. Exactamente. Ahora, vas a comprar salvado y te dicen, ¿quieres salvado o quieres salvadillo? Ajá. Y entonces hay uno que parece harina, otro que es una hojuela mediana, otro que es una hojuela más gruesa. Entonces, por eso yo creo que no hay recetas. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos? El uso de una cepa de bacterias. En el caso de Asia, por ejemplo, se vende este producto, el Red Cap, que unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra cosa, y claro, uno le pregunta al que lo hizo y dice, no, pues es un producto registrado y no podemos dar la receta. Entonces, ¿cuál es el principio básico? La fermentación. La fermentación. ¿Qué fermentas? Bueno, lo que hacía con el bokashi es simplemente salvado. Es salvado que se mezcla con melaza y lo venden ya en bolsas de 10 kilos, de 20 kilos, solo el salvado con la melaza. El productor tiene que llegar a su finca o a su negocio y colocarlo en un tambo, en un tanque, generalmente son esos tanques grandes de 200 litros, y ponerlo a fermentar con un probiótico o con levaduras, o con levaduras y con probióticos. Ahora, no es lo mismo la gran diversidad de probióticos que se pueden encontrar en un país que en otro, ¿no? En algunos lugares se encuentra Biomin, en algunos lugares se encuentra INVE, en algunos lugares se encuentran todos, en algunos lugares no se encuentra nada. Yo estoy probando de INVE ahorita. Sí. Entonces, ¿cuál es el principio? La fermentación. Tenemos que entender que va a haber un proceso de fermentación y en ese proceso de fermentación hay una formación de muchos microorganismos. Ahí tendríamos que ir un poco a la teoría para tratar de entender qué pasa con las cadenas de alimentación. Sí, entonces, darle una revisadita como un poco a todos esos conocimientos que vimos en la secundaria de química, tabla periódica de los elementos, qué es lo que pasa cuando la materia orgánica se está descomponiendo, hay formación de un compuesto, hay formación de otro, hay mineralización, remineralización, permineralización. Entonces hay una serie de procesos que pasan. ¿Cuál es el principio básico? Fermentación. Y algo que yo creo que todo acuacultor debe tener, feeling, el toque para decir, a mí me parece que si ajusto esto, si le ajusto lo otro, si le pongo aquello, puede funcionar. Hay que experimentar y hacer nuestra propia receta. ¿Sí? Esa es la idea, hacer nuestra propia receta. Así pasó conmigo aquí, Manuel, cuando empecé a dar asesorías en México. Obviamente, yo aprendí el protocolo allá en el sur de Brasil, extremo sur de Brasil, frío. Sí. Y obviamente no funcionó exactamente igual. Lo que fui haciendo, agarré una guía, ¿no? Un norte, y de ahí ajustando a las condiciones del sitio, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, sí. Aquí en mi granja, yo uso una técnica que yo digo es un protocolo acuícola garza, porque yo hice de acuerdo con las especificaciones, con mi calidad de agua aquí, que es muy particular. Tú sabes que aquí en Yucatán las agua es muy dura, sí, muy alcalina, entonces el protocolo debe ser cambiado de acuerdo con la realidad de cada sitio. Claro, mira, aquí veo varios colegas que han pasado por el área de estanques de allá de Cizal, y no me dejarán mentir que nosotros tenemos 1 metro de separación entre un estanque y otro. Y a veces el estanque de adelante es completamente diferente al estanque que sigue, con 1 metro de separación. Exacto. ¿Qué tiene que ver? Sol, viento, sombra, incidencia de la luz, incidencia del calor. Son muchas cosas que hay que estar vigilando, ¿no? Déjame te contar algo chistoso en mi granja. Tiene un lado de la granja, también está assim, cercando a otro. São 65 tanques, ¿no? Pero de un lado son 30, entonces 15 de un lado, 15 do otro. Los tanques que están más protegidos tienen 1 o 2 grados de diferencia
justamente todo ese lado crece más que el lado de allá. Están pegados, literalmente. Sí. El mismo Sí, sí, sí. protocolo, la diferencia de ese 1 o 2 grados en peso es increíble. Claro, sí, es algo que hay que tenerlo en consideración. Mira, aquí veo un comentario que dice, lo ideal es trabajar con bacterias nativas. Me parece perfecto. En esta cuestión, y bajando los costos, es difícil a veces decirle a un productor, compra tal o cual probiótico, cuando tú sabes que el productor no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, vayamos a una fermentación natural. Dejemos el salvado, agreguemos melaza, que también ese es otro tema. ¿Qué tipo de melaza tienes? ¿Cuánto carbono tiene tu melaza? ¿No? Es importante todos esos detalles para poder hacerlo. Pero sí, yo soy de la idea de utilizar, hasta en las bacterias, utilizar cepas nativas. Pero bueno, a veces es complicado también lo ideal y lo que hay en el mercado. Y a veces también los recursos de cada granja, a veces no se puede hacer no se puede hacer exactamente como planeaste. Exactamente, sí. Algunas cosas son de cajón obligatorias, ¿no? Otras se pueden ir modificando y ir controlando durante el sistema de producción. Manuel, una pregunta. ¿Y con las especies nativas que trabajaste aquí, de todas que trabajaste, comparando ella con el Vanamei, que también trabajaste bastante tiempo, ¿cuál se asemeja más al Vanamei en términos, claro, voy a hablar siempre de temas técnicos, pero también como trabajaste mucho con temas de salud, ¿no?, de los animales? ¿Cuál de las especies te acerca más al Vanamei? Esa es una pregunta bastante difícil de responder. De responder en los términos en que tú la preguntas y de responder, esa es una pregunta que siempre hacen todos los inversionistas. ¿Yo por qué voy a invertir en tal o cual especie? O quiero invertir en una tal o cual especie alternativa, pero que me dé los mismos rendimientos de Vanamei. Es bien complicado. Es bien complicado porque siempre vamos a perder. Yo representando a las nativas, siempre vamos a perder. Pero si les parece, lo puedo mencionar ahorita. En tu charla, ¿no?, en tu presentación. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar algunas diapositivas y podemos comentar sobre eso. Ya sobre la marcha iremos viendo y al final tú misma me dirás con cuál trabajarías. ¿Con cuál trabajarías? Voy a compartir mi pantalla. Sí, en el final contestamos las preguntas porque como claro. Estaba comentando con sí. Manuel, por él queda hablando una semana de Biofloc, porque le encanta el tema, ¿verdad, Manuel? Sí. Le gusta mucho el tema y él tiene mucha experiencia ya y nos habla de unos resultados muy interesantes con esas especies nativas. A ver, déjame lo pongo, un segundo. Ahí está. Ok. Ahí está, chicos. Bueno, me voy rápidamente con las diapositivas y al final respondemos preguntas, ¿sale? Ahí está. Bueno, nosotros estamos en el sur del Golfo de México. Hemos tenido la suerte de trabajar casi a lo largo de todo el Golfo de México y bueno, hoy tenemos una casa ya en firme, que es la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Cizal, Yucatán. Esa es es una foto viejita, pero hoy hay muchísima más infraestructura, pero a mí me gusta esa porque fue cuando llegamos, ¿sí? Esa es nuestra unidad en Cizal. Trabajamos básicamente con estanques de 20 toneladas, estanques redondos de 20 toneladas. Para los que tienen granjas grandes, pues dirán que son estanques muy pequeñitos. Sin embargo, recordar que nosotros hacemos un poco experimentos tamaño piloto comercial, ¿sí? Entonces, 20 toneladas nos permiten tener, por ejemplo, ahí tener 3 tratamientos con 4 réplicas, ¿sí? Por eso trabajamos con estos estanques. Estamos ahí cerca de la playa. Y bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué nos hemos abocado a las especies nativas? No es tan fácil introducir Vanamei en todo el Golfo de México. Vivimos en un lugar donde hay muchas áreas naturales protegidas y además constantemente nos están apareciendo especímenes de Vanamei con síntomas de diversas enfermedades. No ha habido una
un brote bastante fuerte, pero encontramos animales con esas características que ustedes ven ahí en pantalla, y eso ya es preocupante porque quizá Banamey las aguanta y muestra 1 o 2 camarones con esos síntomas, pero quizá las especies locales no. Quizás si introducimos a Banamey como una especie exótica, le pueda hacer daño a nuestras especies locales. Otro gran problema, y hoy en día el principal, es la constante aparición de estos organismos que ustedes ya conocen, que es Peneus monodon, camarón gigante asiático que vive normalmente en el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Tailandia. Esto nos aparece muy seguido ya aquí en el Golfo de México. Es muy común encontrar juveniles de casi 200 gramos. Imagínense ustedes un animal de 200 gramos comparado con nuestros pobres juveniles locales, los acaba, se los come y además puede transmitir enfermedades. Ok. Entonces, ante esa problemática tenemos que buscar especies alternativas y creemos firmemente que para mantener la sustentabilidad de la acuacultura, pues tenemos que generar programas de domesticación de especies nativas. Como decía la doctora Gagiola la semana pasada, no podemos fincar todas las esperanzas en una sola especie para el futuro. Tenemos que ir buscando especies alternativas. Por eso es necesario realizar investigaciones que produzcan tecnologías de cultivo para estimular esta producción de especies locales. Sí, de especies tenemos muchas, vean a lo largo de todo el Atlántico, tenemos muchas especies. Nosotros en particular tenemos a Setiferus, a Farfantepeneus aztecus, a Duorarum y a brasiliensis. Independientemente de la distribución, que es amplia, tenemos a 3 especies que no solamente tienen problemas para su producción comercial, sino que tienen problemas incluso para su conservación. Son especies que son capturadas en grandes números por la pesca artesanal en las orillas, que les pegan también a los reproductores en alta mar, y además, como si fuera poco, la destrucción de su hábitat por la actividad petrolera. Todo esto en el Golfo de México. Bueno, ante todo esto hemos probado una serie de tecnologías. Hemos probado materiales, hemos probado sistemas de recirculación, hemos probado sustratos artificiales, naturales, diversos. En fin, en los últimos 15 años nos hemos quedado con la tecnología del biofloc, los agregados bacterianos. Utilizamos cuando es necesario melaza de caña, salvado de trigo o una inoculación de diatomeas, cuando es necesario. Porque a veces hemos empezado desde cero con agua transparente, solo con lo que van dejando los animales de alimento y sus desechos. Además, es una tecnología que hoy se sabe mucho. Hay muchísimos artículos, hay grandes grupos. Para mí, el mejor grupo del mundo, el grupo de la Estación Marina de Acuacultura en el sur de Brasil, que ha dominado cada uno de los pasos que han trabajado hasta ahora y han podido resolver mejorando la producción del cultivo de Banamey. Indiscutiblemente trabajamos con Banamey. Banamey es el que nos abre los proyectos, el que nos da recursos principalmente, y trabajamos usándolo como contraste. Nuestras especies bandera son el camarón rosa del Golfo de México, Farfantepeneus dorado, de télico cerrado, el camarón rojo del Caribe, Farfantepeneus brasiliensis, que también es un camarón muy preciado por su sabor, también de télico cerrado, y de télico abierto el Lithopeneus setiferus, que es el equivalente ecológico de Banamey en el Atlántico. ¿Sí? Es nuestro camarón blanco del Atlántico. ¿Por dónde empezar? Si nos vamos, como decía hace un momento, en comparar crecimiento y producción, vamos a perder, totalmente vamos a perder. Cualquier inversionista nos escucha, se da la vuelta y se va. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? A través de muchos años sabemos que sí, crecen menos. Tienen una tasa de crecimiento muy baja durante los primeros 5 gramos. Después de los 5 gramos, su tasa mejora y conseguimos llegar hasta reproductores. Sin embargo, durante los primeros 5 gramos es muy, muy lento. Estoy hablando en general de las 3 especies. La sobrevivencia es ligeramente menor, aunque en los últimos ciclos hemos venido mejorando sobrevivencia mucho y ese ya no es un problema. El factor de conversión alimenticia
ideal todavía es una duda. ¿Por qué es una duda? Porque recordemos que el alimento balanceado comercial que se vende en todo el mundo hoy está diseñado principalmente para Litopeneus banamei, una especie omnívora que le va muy bien el alimento balanceado que se ha diseñado hasta ahora por todas las empresas que lo venden. Pero consideremos que tenemos a Litopeneus saetiferus, que es una especie omnívora con tendencia a la herbivoría y que además asimila primero los carbohidratos antes que las proteínas. Mira. Y luego tenemos a Brasiliensis y a Duorarum, que son omnívoros y que tienden a la carnivoría, que son bien caníbales, sobre todo Brasiliensis. Entonces, todavía hablar de un coeficiente de conversión, un factor de conversión alimenticia es complicado. Si hacemos comparación, seguimos perdiendo. Ahora, otra cosa, cultivando en Biofloc, hemos encontrado muchísimas cosas positivas, muchas cosas positivas. Sin embargo, también hemos encontrado que en el caso de los animales de télico cerrado, como Farfantepeneus brasiliensis y Duorarum, mucho Biofloc es malo, puede ser malo. ¿Por qué puede ser malo? Porque exagera la respuesta inmunológica. ¿Y cuál es la consecuencia de esa exageración en la estimulación inmunológica? La melanización de los espermatóforos. Entonces, tenemos machos que son de un muy buen tamaño, que fueron criados toda su vida en Biofloc, pero que si los dejamos demasiado tiempo, nos pasamos de tiempo en Biofloc, los espermatóforos se les melanizan y no sirven para reproducción. Entonces, ni poco ni demasiado. Tenemos que encontrar el balance adecuado. También tenemos otras herramientas como los indicadores inmunológicos. Hoy sabemos que estos indicadores inmunológicos nos pueden dar una idea del estado de salud de los camarones. Tenemos a los indicadores bioenergéticos. La respirometría nos puede dar una ayuda para entender cómo es que los camarones hacen para compensar delante de cambios ambientales, deficiencias nutricionales o problemas por patógenos. Además, tenemos otros indicadores que son los indicadores de estrés oxidativo. Hoy muy de moda en la investigación, los indicadores de estrés oxidativo, que igual están ligados a la respuesta de los camarones delante de una condición de estrés, que puede ser o el sistema de cultivo o el ataque patogénico, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos esas herramientas para saber qué pasa dentro de los camarones. Entonces, nosotros no nos vamos solamente con los parámetros zootécnicos donde siempre vamos a perder. Nos vamos por una cuestión también de qué pasa dentro del camarón, ¿sí? Para poder dar alguna opinión. Ok, bueno, pues a través de muchos años también se han generado protocolos de trabajo, cómo tomar a los animales, a qué temperatura los tenemos que tratar, cómo los vamos a procesar en el laboratorio. Es mucha organización, sin embargo, ya esos protocolos existen y así trabajamos en el laboratorio. ¿Qué hemos encontrado? Un poco tratando de responder algunos comentarios. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado lo que era de esperarse. Banamei, Litopeneus banamei, camarón blanco del Pacífico, crece donde lo pongas. El sistema tradicional, con un poco de recambio de agua, con fitoplancton, el banamei crece. 4 semanas tienes 12 gramos, lo pones en Biofloc, en 3 meses, en 12 semanas, perdón, en 4 meses, en sistema tradicional tienes 12 gramos, en Biofloc puedes llegar hasta en 3 meses a tener los 12 gramos. Y si lo tienes en agua clara, también crece muy bien, solo que ahí habría que hablar de costos, y eso a ninguna granja le conviene. Entonces, el mejor resultado lo hemos obtenido con Biofloc. Hay muchísimos resultados que hemos obtenido con Biofloc, una mejor producción de náuplios, un mayor índice de fecundación, muchas cosas que hemos obtenido con animales que vienen del Biofloc. Incluso algunos gastrónomos, algunos estudiantes de gastronomía se han llevado animales, en el laboratorio de nutrición se han hecho experimentaciones y nos han dicho que las propiedades organolépticas de los animales producidos en Biofloc son excelentes. En algunas prácticas de cata en
crudo o cata cocida, también la textura de los animales es fabulosa y el gusto de comerlos es mucho mejor. Bueno, incluso va también el cultivo que hay, aquí respondiendo a uno de los comentarios, hemos hecho cultivos en baja salinidad. ¿Qué tan baja salinidad? Les estoy hablando de 1 a 3 de salinidad. O sea, agua de salinidad muy baja. Sin embargo, como hace un momento decía la doctora Adriana, tenemos un agua muy dura. La península de Yucatán tiene, particularmente esta zona, tiene un agua muy dura. Vivimos casi sobre una piedra caliza. Entonces el agua es muy dura, nuestra alcalinidad es alta, nuestra dureza es alta y eso facilita, bueno, digamos que hace menos complicada la producción de camarón en agua de baja salinidad. Lo que hemos encontrado es que tenemos deficiencia de magnesio y de potasio, como la mayoría de los que cultivan agua dulce, pero hemos tenido producciones, hemos demostrado con los productores de que se puede producir y que pueden tener algo que les dé una renta mayor, además del cultivo de tilapia. No pretendemos quitar el cultivo de tilapia. Lo que pretendemos nosotros desde la universidad es que el productor de tilapia aumente sus ganancias con el cultivo de camarón paralelo al cultivo de tilapia. Y nos ha ido bastante bien, hemos tenido buenos resultados. Sin embargo, también la UNAM les ayuda a los productores a generar estos resultados, pero llega el momento en que nosotros ya no podemos financiar el proyecto propio de cada productor. Ya son ellos los que tienen que buscar financiamiento y ahí es un poco complicado. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué pasa con los de télico cerrado? Con los de télico cerrado hemos encontrado que en sistema tradicional no crecían. En sistema tradicional no crecían ni Dorarum ni Brasiliensis. No crecían. ¿Qué pasa cuando los comenzamos a someter a Biofloc y a agua dulce? Comienzan a crecer. Y crecen también, en agua dulce no, en agua clara. En agua clara. Estas especies de télico cerrado no aguantan agua de baja salinidad. Entonces, cuando los empezamos a cultivar, vemos que empiezan a crecer. Evidentemente, tardan más tiempo que Banamey, ¿sí? Pero llegan a los 12, 16, 20 gramos tranquilamente, pero en mucho más tiempo que Banamey. Ese es un poco el problema. Pero hay otra cuestión que aquí separa un poco al agua clara del Biofloc. Sí, en agua clara y en Biofloc obtenemos el mismo crecimiento, nada más que ha sido una generalidad que los animales producidos en agua clara generalmente tienen vibrio. Entonces, el agua clara no es buena ni en costos ni en cuestiones de sanidad. Les puede generar patologías. Entonces, hemos encontrado que el Biofloc es un método de cultivo bastante bueno para estas especies. Sin embargo, todavía no podemos hablar de competir con Banamey. ¿Qué sucede con los de télico abierto? Con los de télico abierto tenemos algunas cuestiones. Cuando nosotros estábamos en Ciudad del Carmen, la parte un poco más hacia el norte del Golfo de México, zona natural de distribución de esta especie, nos iba bastante bien. Lo sacábamos de la laguna, lo llevábamos unos metros fuera al laboratorio y hacíamos nuestra producción larval, engordábamos y nos iba más o menos bien, tanto en agua marina como en baja salinidad, porque es una especie hialina que soporta el cultivo en agua de baja salinidad. Ok, todo bien, pero cuando nosotros nos mudamos hacia la zona de sisal, el suelo del Golfo cambia drásticamente y la calidad del agua también. Entonces, hemos tenido recientemente muchos problemas con su cultivo. Todavía no encontramos el balance justo, pero en eso estamos. Entonces, crece en agua dulce, crece en agua de baja salinidad, crece en Biofloc, en agua marina y le va bien en Biofloc. Ahora voy a mostrar unos resultados en Biofloc. Bueno, esto es animales F0 producidos en laboratorio de Cetíferus con una sobrevivencia que ha mejorado, pero muchísimo la sobrevivencia que teníamos antes. Hoy aquí podemos hablar de competir con Banamey, solo en sobrevivencia, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la ganancia en peso? Es muy baja, es muy baja. ¿Cuál es su tasa de crecimiento por semana? Es muy baja. Si consideramos que Banamey crece de 1 gramo para arriba semanal, la tasa de crecimiento de estos juveniles de F0 es muy baja. Ok, entonces, aquellos fueron juveniles producidos en laboratorio. Estos son juveniles capturados mayores de 5 gramos. ¿Y aquí qué encontramos? Una ganancia en peso mayor y una tasa de crecimiento mayor. A eso me refiero con que los animales después de los 5 gramos comienzan a tener un crecimiento más rápido. Sin embargo, llegar a los 5 gramos siempre les cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo, Manuel, tarda para llegar? Para llegar a los 12 gramos estamos hablando de tal vez 8 meses. ¿Y a los 5 nada más? ¿Cómo? ¿Para llegar a los 5 gramos? Para llegar a los 5 gramos podemos llevarnos 3 meses. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Lo que vemos es una sobrevivencia muy baja. Esta sobrevivencia muy baja es quizá explicada porque los animales eran salvajes, eran capturados, no eran producidos en laboratorio. Entonces su adaptación a los sistemas de cultivo todavía era escasa. Pero bueno, son de las pruebas que vamos haciendo. Algo que ahí sí podemos competir con Banamey también, y que nos ha funcionado bastante bien, por eso hice una gráfica general para las 3 especies, es el consumo de alimento balanceado. Esto es, las barras azules son con agua clara y las barras negras son con el sistema Biofloc. ¿Qué pasa con el consumo de alimento balanceado? Entre más maduro es nuestro Biofloc, es mucho, mucho menor el consumo de alimento balanceado. Y esto es general para las 3 especies. Incluso con Farfatepenos dorarum, con camarón rosado, tuvimos un experimento que hicimos donde obtuvimos un 40% de la reducción de consumo. O sea, eso cuando se lo decimos a un productor es mucho dinero. Un súper número. ¿No? Entonces, ¿me está escuchando David aquí? ¿Dijo qué? Sí, pero esto, para saber esto, pues tenemos el uso de los platos, de las charolas de alimentación es fundamental. Entonces, con las charolas de alimentación se puede ir ajustando y no con la tabla de alimentación, sino con las charolas. Uno va ajustando y se reduce muchísimo el consumo de alimento balanceado. Cuando hablamos de los indicadores inmunológicos, hablamos de varias cosas. Una de ellas es el número total de hemocitos. Aquí voy a mostrar algunas gráficas nada más para ilustrar la tendencia, que es la misma tendencia en todas. ¿Cuál es la tendencia? A tener una mayor cantidad de hemocitos, es decir, hay una mayor estimulación del sistema inmunológico. Estos animales en Biofloc tienen una alerta inmunológica que los hace estar muy preparados para alguna contingencia en relación a bacterias o a un virus en el estanque. ¿Qué pasa en este caso con Dorarum? Con Dorarum, en este caso, hubo mayor cantidad de mocitos en los sistemas de agua clara. Algo que hemos encontrado con los de télico cerrado es que se estresan mucho más con el recambio de agua. Es decir, aunque tengan agua clara permanentemente, son muy estresados en el recambio de agua. Y eso lo hemos visto cuando analizamos estrés oxidativo. Los niveles de estrés oxidativo son muy altos en agua clara. Parece que los animales se estresan demasiado con mucho recambio. Otro indicador inmunológico es el estallido respiratorio. Aquí lo que quiero que vean es la tendencia. En este caso, este es el sistema Biofloc y este caso es el de agua clara. Hay una estimulación inmunológica mucho mayor que tiene que ver también con el sistema de estrés oxidativo, que está mucho más activo en Biofloc que en agua clara. Otro indicador inmunológico, la profeniloxidasa, igual, en Biofloc está mucho más estimulado que en los sistemas de agua clara, donde también es alto, pero esto tiene que ver con, les decía, con el estrés del animal por el recambio de agua. Otro indicador inmunológico, la hemaglutinación, que tiene la misma tendencia a ser mayor en Biofloc que en agua clara. Y bueno, ahora hablemos del daño celular
en cuestiones de estrés oxidativo, donde vemos aquí para la lipoperoxidación, es decir, la destrucción de los lípidos de la membrana, donde vemos que la actividad es mucho más alta en agua clara marina y en agua clara de baja salinidad. Volvemos a estas cuestiones de estrés por el recambio de agua. Y en cuanto a oxidación de proteínas, pasa lo mismo. El daño a las proteínas, la oxidación de las proteínas de la membrana celular sucede mucho más en los sistemas de agua clara. Las enzimas que son las que se encargan de capturar estos radicales que nos causan problemas, que nos causan ese estrés oxidativo, vemos que la más poderosa, la enzima más poderosa de oxidación, que es la superóxido dismutasa, tiene una mayor actividad también en baja salinidad. Este es el sistema de baja salinidad con Biofloc y este es el de agua marina. Entonces, en agua de baja salinidad es mucho más activa. Y eso es entendible por el estrés que tiene el animal en agua clara y además en agua de baja salinidad. Manuel, creo y luego tenemos a la glutationa, que igual nos indica una mayor actividad en los sistemas de agua de baja salinidad. Aquí cabe mencionar que este estrés no solamente es causado por el recambio, sino también es causado por el ataque del nitrito, que es mucho más tóxico en agua de baja salinidad, y por la deficiencia iónica. Ya estamos terminando. ¿Qué pasa con los indicadores bioenergéticos? Los metimos a los respirómetros y solo les voy a mostrar esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es Biofloc y Biofloc. Esto es al inicio del cultivo y esto es al final del cultivo. Cuando los ponemos en Biofloc, pero con agua clara, los animales tienen un consumo que llega casi a los 3 miligramos de oxígeno por hora por gramo de animal, muy alto y muy irregular. Y si se fijan en las otras gráficas está la línea naranja, que significa cómo consumieron oxígeno cuando comieron. Pero ¿qué pasó en agua de baja salinidad cuando comenzamos? Ni siquiera comieron. Su consumo era altísimo, estaban estresadísimos y no comieron. ¿Qué pasó después de 90 días de cultivo? Su consumo de oxígeno bajó, comieron y digamos que de una manera más o menos normal, ahí estaban. Los que sobrevivieron al final, ahí estaban. ¿Qué pasa en Biofloc con agua marina? Biofloc con agua marina, al comenzar el experimento, los camarones fluctuaban, comían, su consumo no era tan alto, digamos que estaban tranquilos. ¿Y qué pasó después de 90 días? Bajaron más su consumo de oxígeno y comían. Es decir, los animales, parece que es una generalidad también para las 3 especies, los animales en agua clara gastan parte de su energía para mantenerse vivos. Y esa cantidad de energía que gastan es mucho mayor en agua clara. ¿Qué pasa en Biofloc? Gastan muy poca energía para su metabolismo de rutina, es decir, para mantenerse vivos, y gastan energía para crecer. Entonces, esa es una diferencia importante. ¿Qué concluimos después de todo esto? Una cosa que yo no puse aquí en estas conclusiones y que es importante mencionar, es que a lo mejor para especies nativas, para estas 3 especies nativas, no sea importante que vendamos como productores camarones de 12 gramos. Porque si nosotros revisamos el consumo de camarón aquí en la zona sur e incluso en el centro del país, el camarón de 5 a 10 gramos tiene mercado. Aquí en la península de Yucatán, encontramos cócteles con un camarón mini. Vean los camarones de las sopas de esas preparadas de microondas. Son un insulto el tamaño de los camarones.
E incluso aquí en la península de Yucatán se comen panuchos de camarón con unos camaroncitos muy pequeños. ¿Cuál sería entonces a lo mejor la posibilidad de estas especies para competir con Banamey? A lo mejor necesitamos producir una mayor cantidad y no un mayor tamaño. En cuestiones de producción, a lo mejor esa es la cuestión, pero para eso tenemos que cambiar la mentalidad del productor. El productor, cuando quiere producir, piensa en un camarón de 60 gramos y no. A lo mejor para nosotros vender un camarón de 8 o 10 gramos, pero en grandes cantidades, funcione bastante bien. Eso sí se podría hacer con las 3 especies nativas. Todavía tenemos que trabajar para ello, pero sí. Entonces, ¿qué sucede? Concluyendo, las especies crecen bien con los agregados microbianos. Ojo, podrían morirse. Podrían llenarse las branquias de materia orgánica y morirse. Sin embargo, no. A los camarones les gusta la presencia de materia orgánica. Además, rompen aquel paradigma de los camarones viviendo en el fondo del estanque. En Biofloc, los camarones ocupan toda la columna de agua y eso hace que podamos tener más camarones. Ok, hay mejoras en los parámetros zootécnicos. Sí, encontramos una mejor sobrevivencia. Al entender qué es lo que le pasa en cuestiones de estrés, en cuestiones inmunológicas al animal, podemos establecer condiciones, mejorar condiciones para que el animal esté menos estresado y más tranquilo. Es decir, por ejemplo, botarle una sombra, generar sombra con los microorganismos, cuidar mucho el nitrógeno, por ejemplo, para que no sea un factor de estrés también. Entonces, la sobrevivencia puede mejorar con el manejo del sistema y reduciendo el efecto de los nitritos, sobre todo. Y en el caso de agua dulce, suministrando magnesio y potasio, ¿no? Otra cosa que es importantísima es diseñar una dieta específica para cada especie y que los productores de alimento balanceado quieran producir comercialmente esta dieta. Hay una disminución del consumo de alimento balanceado, les decía, en Duarum es importantísima, 40%. Parece que con recambio de agua los nutrientes son obtenidos del alimento balanceado exclusivamente y en Biofloc los obtienen de los agregados, por eso el menor consumo de alimento balanceado. En Biofloc los animales usan la mayor parte de la energía para crecer y con recambio de agua gastan más en metabolismo de rutina, ya lo había comentado. Los parámetros inmunológicos están muy estimulados, manteniendo las alertas inmunológicas más activas en Biofloc. Y finalmente la respuesta antioxidante está siempre presente en cualquier tipo de cultivo. Es decir, siempre hay un estrés por tenerlos en confinamiento. Pero en Biofloc pareciera que los animales lo pueden controlar porque hay un menor daño celular. Eso es importantísimo. Entonces, entender qué pasa adentro de los animales es fundamental. Bueno, síganos a través de nuestro programa Camarón. Esta es la página de nuestro programa Camarón en Facebook. Y bueno, ya saben, quédense en casa. Vamos a trabajar ahora con algunos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Una cátedra, aquí lo diste. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué te iba a pedir? Yo creo que debe tener alguna, no sé si estás abierto ahí el Facebook, porque escuché con un poco de eco. A ver, habla. Eco. Pero sí se entendió lo que dije. Sí, se entendió bien. Para mí solo me había duplicado un poquito bajito. Sí, pero se entendió súper bien. Hasta te mandé un mensajito aquí, mira. Diciendo, mire, como tenía la presentación, ya no lo da para ver, sí. Pero sí se entendió súper bien. No sé si solo si tiene el Facebook abierto ahí. Ok, esta pregunta que hacen al final, Darío García pregunta sobre si se han retado los camarones con algún patógeno. Yo podría contestarla ahorita, pero si me permites, Darío, me gustaría dejársela a la doctora Diana Aguilera, que va a hablar mañana, porque la doctora Diana Aguilera, su trabajo doctoral se ha dedicado exactamente a eso,
Exactamente. Entonces, quizá ella podría tener muchos más elementos para dar una excelente respuesta. En este caso te digo que sí, sí se han hecho, pero ya le dejo a ella los detalles de esa De hecho, pregunta. nos está ¿Sí? escuchando, ¿ves, Diana? Ya tenemos. Sí, seguramente, seguramente. Entonces ahí yo creo que ella va a contestar muy bien esa pregunta. Sí. Aquí pregunta Wilson Paz, ¿el diseño del estanque que presentaste ahorita de sus resultados fueron en sistemas circulares o Sí, en tanques escarvados? y forrados, forrados. Ok, mira, eso es importantísimo cuando hablamos de especies de télico abierto y de télico cerrado. Yo mencionaba que, por ejemplo, los animales de télico cerrado son más susceptibles al recambio de agua. Y en ese sentido, la circulación de ellos en el estanque sí es importante. Yo no he hecho experimentos de estanque rectangular contra estanque circular o estanque de tierra contra estanque forrado. No he hecho esos experimentos, pero por la conducta de los animales y su respuesta fisiológica, te puedo decir que sí les es importante. Además, una cosa que hemos visto es que su distribución cambia. Si ustedes se fijan, Banamey nada en cardúmenes. Si tiene un estanque rectangular, Banamey hace un óvalo y circula en óvalo. Se mueve en un óvalo dentro del estanque rectangular. En el caso de nosotros, en los estanques circulares, circula de manera circular, siguiendo la corriente, siguiendo al cardumen. Van todos en grupo. De ahí que cuando tiramos una atarraya, es muy fácil agarrar un gran grupo de camarones. ¿Qué pasa con los de télico cerrado? Télico cerrado, Farfantepeneus brasiliensis, Farfantepeneus dorarum, dos camarones de importancia comercial, muy sabrosos también. Tienen una distribución más heterogénea en el estanque. Es decir, no necesariamente están juntos. Y tienen una característica muy particular. Siguen al recambio. Si tú siembras un estanque del tamaño que sea, de la forma que sea, y dejas abierto el recambio de agua, olvídalo. Tus camarones se van a ir porque siguen a la corriente. ¿Y qué pasa con Banamey? Podemos estar desaguando el estanque y Banamey se acerca pero brinca y se regresa, huye al flujo de agua. ¿Sí? Uno que otro despistado se va, pero la mayoría huyen al flujo de agua. Entonces sí, la fisiología determina el comportamiento y el comportamiento tiene que ver con la forma del estanque y la profundidad del estanque. ¿Cuál es mejor? Decía, no he hecho un experimento para poder determinar cuál es mejor. La industria camaronera usa en su mayoría estanques rectangulares, pero los resultados en estanques circulares también son buenos. Sí. Emanuel, pregunta Sergio Almeida, si tienes conocimiento o ya produciste, pues eso, yo también sé la respuesta, las especies nativas, pero en la fase larvaria. Ahí en la mano. Ok, esa es una pregunta para mí que nunca he hecho la agricultura con Biofloc. Bueno, he visto y he acompañado la agricultura con Biofloc, pero yo solo nunca he hecho una agricultura con Biofloc. Sé que se hace, estaba por aquí la doctora Sabrina Suita, que es una autoridad en eso, porque ella se ha abocado a producir, yo lo he visto, poslarvas en Biofloc, cuando hay mucha gente que se asusta porque le aparece un microorganismo en el agua de las larvas y ya de ahí desechan los cultivos y que están contaminados y no sé qué. No, sí se puede hacer la agricultura. En nuestro laboratorio, acá en CISAD, no hemos hecho la agricultura con Biofloc, Es agua clara, ¿no? pero sí se puede hacer, ya se hace. Y pues yo te invitaría que cuando puedas veas las participaciones de la doctora Sabrina Sueta, que ahora está en la Amazonia. Sí. Semana pasada hablamos con ella por acá. Quizá ella pudiera contestar con más detalle, pero sí se puede, sí se puede. Ya se están haciendo larviculturas de Banamey e incluso de monodón con Biofloc. Sí. Y aquí, ¿qué más? Otra pregunta. Una parecida, no sé si se trabaja durante todo el ciclo, dijo que sí.
Las densidades de siembra, que fue el tema de mi tesis de maestría ahí, allá en la EMA. Las densidades de siembra, Manuel, cuando yo salí de Brasil, mi trabajo fue con densidades de siembra. Naquela época, yo trabajé con algo muy parecido con que hoy es el aquamimicry, ¿no? Era muy parecido con que hoy es, y en aquel momento yo usé, o que me salió mejor, fueron 300 camarones por metro cúbico, ¿no? Porque el Biofloc recuerda que el camarón no está solo en el fondo, él está en la columna, entonces es metro cúbico. Para los resultados de 2009, ahora, Manuel, ahorita, hasta donde sé, ya se están utilizando una densidad más elevada. En aquel entonces no sabíamos nada de clarificación, no sabíamos muchas cosas. Salió mucho tiempo después. Hoy ya creo que ya trabajo con una densidad mayor, ¿no? Entonces, después les voy a compartir un Dropbox con todos los acuaseguidores y voy a poner mi tesis en 2009. Ahora, ¿con cuánto están trabajando, Manuel? Bueno, volvemos a la cuestión de la receta. No hay recetas. Yo me acuerdo mucho de un trabajo que vi del doctor Lawrence en Texas, donde él dice que 1000 camarones por metro cúbico se puede hacer con una gran producción. Sin embargo, recordemos que entre mayor densidad requiere una mayor infraestructura, mayor manejo, mayor cuidado. Pero ¿cuál es el requisito mínimo? Nosotros lo que hemos visto en la UNDI es que menos de 100 camarones por metro cúbico no te hacen Biofloc. Menos de 100 camarones no hacen Biofloc. Eso es lo que pasa en CISAL. A lo mejor habrá alguien que diga, a mí sí me funciona con 50. Ok, está bien, no hay ningún problema. Pero volvamos al caso de que no hay receta. Ustedes pueden usar lo que tengan, pero recuerden, entre mayor densidad, camina uno sobre una navaja filosa. Entonces, cualquier resbalón, adiós cultivo. Por eso hay que tener plan A, plan B y plan C. ¿Sí? En todos los casos. Seguro. Sí, y seguro, exactamente. Pero cuando hablamos, nosotros hablando de nuestros pequeños productores, a veces pensar en un seguro es difícil. Por eso es que tenemos que tener plan A, plan B y plan C. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, trabajar intensamente para que funcione. Veo aquí otra pregunta de Diego. Diego, también que siempre se ha interesado por la acuacultura. Él hizo su maestría en Europa, maestría en acuacultura, y ahora ya anda por acá de regreso con nosotros. Pregunta que además de la tilapia y el camarón, ¿qué otras especies son potencialmente cultivables con Biofloc? Me parece muy interesante porque ¿cuáles son los requisitos para que una especie pueda ser cultivada en Biofloc? Que tolere altas densidades, que tolere materia orgánica en el sistema. Y con esto quiero decir que no se le tapen las branquias fácilmente para sobrevivir dentro de este sistema. Cuando tenemos un exceso, cuando tú mencionaste la clarificación, Adri, cuando tenemos un exceso de materia orgánica de Bioflocs en el estanque, los animales van a tener las branquias negras y van a sufrir y luego van a morir. Entonces, por eso es importantísimo cuidar la cantidad de sólidos sedimentables en el estanque. Eso es algo que le confiere características a un grupo muy pequeño de animales. En este caso, nosotros ahora estamos trabajando igual que la EMA con las lisas, con la taíña, con las lisas. Aquí especies diferentes allá y especies diferentes acá. Estamos trabajando, la lisa parece que le gusta el Biofloc. Hasta ahora, lo poco que llevamos no hemos encontrado problemas, aunque también nuestra querida compañera Andrea Ferretto también encontró que las lisas tienen problemas, por ejemplo, con la aireación, con el exceso de aireación. Entonces es cosa de ir trabajando, pero las lisas son un sujeto que tiene un potencial muy alto, y les voy a comentar que alguna vez hicimos una cuestión que nos sorprendió y no la hemos podido volver a repetir hasta hoy, pero que nos dejó un sabor de boca maravilloso, porque un día en el área de peces desecharon una jarra con miles de embriones de Corvina pinta, de nuestra Corvina pinta, Cynocium nebulosus. A mí me dio mucha tristeza
Y les dije, no los tiren, dénmelos a mí, yo se los doy al estanque Biofloc, cuando menos que los camarones se los coman. Y lo dejamos ahí, sin tocar, era un estanque de mantenimiento solamente, no era un experimento. Lo dejamos ahí y 4 meses después cosechamos los camarones. Cuando cosechamos los camarones, yo tenía una idea de cuántos camarones había. Y cuál va siendo la sorpresa de que salieron como 6 corvinas pintas como de 10 o 12 centímetros. Mira. Lo primero que pensé es, comieron camarones, pero contabilizamos la sobrevivencia y teníamos mucho más de 90% de sobrevivencia de camarones. Hay que hacer ese experimento. ¿Qué comieron las corvinas pintas cuando eran pequeñitas? Pensamos que zooplancton. Entonces, es algo que tenemos pendiente. Algunos peces marinos puede ser que toleren la presencia o incluso hacer modificaciones. Aquel Biofloc Light o semi Biofloc que puede ser filtrado y mantener cierto tipo de partículas como zooplancton, por ejemplo. Un biofloc más autotrófico. Sí. Entonces, hay cosas todavía por hacer, pero hay especies que tienen potencial. Ahora, los policultivos, los cultivos multitróficos, el uso de macroalgas. Digo, no pensemos solamente en peces y crustáceos, pensemos en macroalgas. Pensemos en como lo hacen en la EMA, en plantas halófitas. ¿Sí? Que aquí en México tenemos varias también de consumo, como las verdolagas, como los romeritos. Entonces son cosas que se pueden hacer, pero hay que seguir investigando sobre ello. Emanuel, tuvimos la presencia de Felipe Vieira hablando de los sistemas multitróficos, hablamos aquí también, y Sabrina Suita habló de su experiencia con los peces nativos de Brasil en Biofloc, y aquí entonces comentamos, pero no fue aquí, fue en Instagram. Lástima que no quedó guardado, ¿no? Los que pudieron acompañar, y hablamos del tambaqui en Brasil, el tambaqui, que es un pez amazónico, pues Sabrina tiene ahí unos resultados muy interesantes. La cachama, muy, muy interesantes. Sí, a lo mejor sería interesante invitar a Sabrina otra vez por aquí, por el Facebook. Sí, para que quede guardado. Porque, para los seguidores de Facebook y que quede guardado, sí. Así es, porque fueron esos temas, ya se habló también, fue muy interesante los resultados de una especie, imagina como es el tambaqui para Brasil, muy importante, sí. Y que se están logrando hacer, por lo menos la fase inicial, ¿no? A primera etapa, ya tiene ahí su protocolo. Ahorita que Sabrina comentó mucho, resaltó mucho que falta todavía la investigación para la engorda, ¿no? Pero la primera fase tiene resultados excelentes con el tambaqui en el Biofloc. Y también comentar el trabajo de Gema Leticia, que es tu vecina allá de estanquería. Sí, con los anfípodos. Con los anfípodos, para los caballitos. Hemos trabajado y apoyado a Gema con un Biofloc más autotrófico, porque o que ela produce Biofloc es el anfípodo, ¿no? Yo le digo anfifloc, anfipofloc, y eso se puede usar para alimentar organismos carnívoros, otros organismos, no sé, el caballito, no sé, podría usar en otras especies que tienen otro tipo de hábitat, ¿no? Claro, por eso, Adri, yo digo que hoy tenemos que cambiar los paradigmas de la acuacultura. La acuacultura es muy dinámica, tenemos que pensar, ya no solo podemos pensar en peces y crustáceos, tenemos que diversificar las especies que se pueden producir, el Biofloc como productor de copépodos, el Biofloc como productor de anfípodos, como productor de macroalgas, que tienen un potencial enorme. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir actualizando. La acuacultura en los últimos 20 años ha tenido cambios muy drásticos y quien se va quedando en 2000 se va quedando atrás. Hay que ir avanzando, buscando, investigando. No es necesario hacer maestría, doctorado, seguirse en acuacultura. Uno puede averiguar, puede buscar por diferentes lugares. Simplemente algo que no buscamos mucho son las páginas de insumos acuícolas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se abarata o cómo se encarece? ¿O cómo me beneficia en la producción? Hay muchísimas cosas que hay que ir investigando. Sí. Manuel, aquí vou contestar uma das últimas perguntas.
Sí, Aqui estão perguntando com Macrobrachium Rosenberg. Em minha cabeça me vem Eduardo Ballester, em Brasil, que está trabalhando com Macrobrachium Rosenberg e Biofloc. Eu creio que de los investigadores que conozco hoje, eu creio que ele é o que está trabalhando. A ver se também lhe quero invitar a que practique aqui com nós um pouco mais adelante. Pero si no, aquí en México, la verdad, no sé quién está trabajando con Macrobrachium. pues nuestros compañeros de la UJAT, Ulises González, están tratando de mantener viva de conservar, ya no solo de producir, de conservar la pigua, ¿no? Que es un macrobrachium, se me fue la especie de macrobrachium que es, pero ellos han avanzado bastante con esto, incluso Ulises ya lo hizo con Biofloc y han logrado avances. Sin embargo, a veces los financiamientos de los proyectos no fluyen mucho como para poder trabajar con eso, pero sin duda se me perdió quién fue el que hizo la pregunta con Rosenberg. Pues como tú decías. Miguel Ángel Gutiérrez Prada. Sí, podrías buscar por favor, yo te recomiendo que busques por Facebook, Miguel Ángel, al Laboratorio de Carcinicultura de la Universidad de Paraná o al doctor Eduardo Ballester. Y ellos en el sur de Brasil trabajan con productores y ellos ya trabajan en cuestiones de producción con Biofloc. En mi región, ahora sí, donde nací, por ahí donde es mi lugar de origen. Y Manuel, yo trabajé aquí en Yucatán, en mi granja, con el Carex quadricarinatus, que también es un langostino, y yo lo trabajé en Biofloc. Y la verdad que la producción, el Carex diferente de Macrobrachium, pues no tiene fase larvaria. Entonces, tiene esa facilidad. Y yo dejé los reproductores en Biofloc, obtuve un número pues son juveniles, ¿no? Tempranos, porque sí, no tienen fase larvaria mayor, sobrevivieron más. En la engorda los mezclé con la tilapia, en Biofloc también, y ahí vimos un resultado interesante. Es otra opción. Adri, me gustaría aquí también ver esta pregunta de Ricardo Sánchez Díaz. A ver. ¿Algún patógeno potencial perdí un poco aquí. Para estas especies? Sí, es que son muchos, perdón para los que no les contestamos. Está haciendo muchas preguntas. Pero igual, a través del programa Camarón pueden hacer sus preguntas y con mucho gusto se las respondemos. Ahí está. Ricardo, poner aquí en la página. Que pregunta algún patógeno potencial para estas especies. Esa es otra gran ventaja de las especies nativas. Que los patógenos que normalmente le pegan a Banamey o que le pegan más a Banamey, se reduce mucho la probabilidad para las especies nativas. Lo que más llegamos a encontrar para estas especies nativas, sobre todo Setiferus idvorarum, es el ataque de algunos vibrios cuando los cultivamos en agua dulce. Y eso tiene que ver con la transparencia del agua, con la incidencia del sol, con el desarrollo de macrófitas bentónicas, etcétera. Pero los patógenos que atacan normalmente a Banamey en los cultivos, para estas 3 especies nativas, no. Hay 100 reportes bajo ciertas condiciones en ciertos lugares, pero no como Banamey, soportan mucho mejor. Ese es un punto muy importante. Sí, claro. Y Manuel, y de la pregunta que te hice, la verdad yo la hice justamente para comentar, y tú comentó en esta presentación, el tema del mercado de las especies nativas. La gente aquí en Yucatán, donde estamos, tiene un aprecio al camarón rosado increíble. Siempre pregunto, ¿es de granja o no? Cuando se compra, la gente prefiere el nativo aquí en la zona donde estamos. Y el pequeño, como comentaste. Entonces, lo que comentas de no buscar volumen y sin... Tamaño. Tamaño, perdón. Y sin cantidades, claro. Aquí en donde estamos, que es una zona también turística, que estamos muy cerca de Cancún, yo estoy segura que sería un exitazo, hablando ya en términos de negocio, porque tenemos el mercado aquí al lado, ¿no? Que es el Cancún, Riviera Maya, y la gente aprecia muchísimo ese camarón pacotilla, que eles dizem aqui, camarão tipo pacotilla, que
de 8 gramos, un poquito más de 5 gramos, 8 gramos generalmente. Entonces yo creo que essas alternativas e os resultados de tu trabalho já passando a um lado mais produtivo, não? Seria muito atrativo, sim, a algum inversionista, porque a gente tem um apreço maior a essas espécies nativas aqui, justamente aqui, em toda a nossa península que embarca Campeche, Quintana Roo e Yucatán. Eu estou segura que é um tema que agradará a muitos inversionistas trabalhar com essas espécies. Sí, 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 claro. El potencial es alto. Muy alto, y hay demanda, una demanda bastante Sí, importante. claro. Claro, camarón es camarón siempre, tiene precio. Vende solo, como Sí, se sí, dice. sí, exacto. Exacto. Mira, solo para cerrar, chicos, porque ya abusamos mucho aquí del tiempo del doctor. Yo por mí no tengo problema, pero digo, nos seguimos alargando. Sí, aquí pregunta Didier, creo que ya, Sí, lo mismo contestaste, de ¿no? las ¿Qué enfermedad enfermedades, Didier, de especies nativas? En BFT el ataque, hasta el ataque de los vibrios se minimiza. Exactamente. Algo que comentaba yo en una entrevista que me hicieron el favor de hacerme en televisión fue que cuando pensamos en bacterias nos asustamos, pero estas bacterias que trabajan en el sistema Bioflux son unas bacterias muy, muy buenas que trabajan en favor de los animales. Son bacterias del tipo, las bacterias que tiene el Yakult o que tienen algunos probióticos que son para consumo humano. La mayoría son lactobacilos. Exactamente. Muy bien. Manuel, qué cátedra. Me encantó la charla, ¿eh? Nós todos ves los comentarios, yo estuve así, mira. Maravilloso su charla. Yo me pierdo y a veces quisiera yo decir tantas cosas que la verdad a veces me salgo un poco del guión que tenía yo pensado, pero creo que hay muchas cosas. Creo que quedó muy claro del tema, ¿no? Que iba a poner aquí el uso de los agregados para especies nativas, los resultados que presentaste y todo más. Se quedó muy claro aquí para nosotros. Mira, Marta Pereira ya respondió sobre el Macrobacterium carcinus, perdón, sí, no me acordaba de la especie, Macrobacterium carcinus. Pues el grupo de Marta, de Ulises, todos ellos buscan en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también en su grupo de acuacultura y también han trabajado mucho, ellos han trabajado en colaboración con la Universidad Federal Rural de Pernambuco, con las especies de carcinus de allá, entonces aquí en México tenemos mucha gente que trabaja muchas cosas, acérquense a los grupos de trabajo, pregunten. Yo una cosa que me gusta muchísimo hoy en día es de que ya se abatió mucho aquella imagen del investigador, señor profesor que era intocable y que no le podías ni hablar. Hoy en día a mí me da mucho gusto, la última FENACAM que fui, me encontré al doctor Albert Tacon, una persona que se la pasa viajando por el mundo por toda su sabiduría, y te saluda como si fueras amiguísimo, hermanísimo de él, y te abraza y te habla en español, o te habla en portugués, o te habla en inglés, y ahora habla hasta en francés. Wow. Entonces, hoy se ha quitado muchísimo eso. Uno se encuentra en los grandes investigadores, decíamos, de nuestro querido Eduardo Ballester. Es un gran profesor y es una gran persona que uno le puede preguntar lo que sea y él amablemente va a responder. El doctor, hay muchos doctores que por su carga de trabajo a veces es difícil, pero la mayoría de los profesores, de la gente que trabaja en los grupos de investigación en el mundo, hoy ya se quitó mucho ese pedestal que había de intocable. Por ejemplo, el doctor Cuzón, mandas un correo a él, en 5 minutos tienes ahí inmediatamente la respuesta. Es muy prestativo el doctor. En noviembre vino acá. Doctor Cuzón ha sido mi orientador de maestría y de doctorado las 2 veces y las 2 veces siempre es una maravilla. Habla 5 minutos con él y te ilumina. Exactamente. Para quien quiere ver la entrevista con el doctor Cuzón, pueden entrar a página de YouTube de Acuícola Garza. Ahí tienen la entrevista con Gerard, que fue uno de los pioneros de la tecnología Bioflux en los 70, y él me da una entrevista a mí a Sagrario, hablando cómo fue allá, todos los trabajos que hicieron,
Está muy interesante. Sí, no, es una maravilla de persona. También, bueno, digo, ya aprovechando los comerciales y todo, acérquense al programa Camarón de la FURG o de la Universidad Exatamente. Federal de Río Grande. Acérquense a la página de la posgraduación en acuacultura de la FURG en Río Grande. Y es una página que tiene las tesis de maestría, de doctorado de todos los Déjame alumnos. ver si consigo poner aquí. Texto completo están en línea. Entonces, acérquense, hay mucha información, hoy en día mucha información. El portugués es muy fácil de leer, entonces ahí van a encontrar la tesis de Adriana da Silva, van a encontrar mi tesis de maestría, mi tesis doctoral, ahí están todas las tesis a texto completo en PDF. ¿Recuerdas de memoria? Eu busco aquí. Eh, Déjame busco para poner aquí. Emma. ya Para lo tengo, poner aquí. te lo pongo aquí en el chat. A ver, pone para que yo comparte aquí con ellos. Sí, ahí en la página de la Estación Marina de Acuacultura, donde estudiamos Manuel y yo, todas las tesis están ahí online. Y me gusta leer mucho más tesis que artículos, porque los artículos no te traen los detalles, las tesis ya te traen detalles Sí. y mucho más información. Además son historias bonitas, toda la lista de tesis Ahí está. describe la historia del bioflok en Brasil, porque uno ve desde los primeros experimentos cómo se fueron haciendo hasta la perfección de los experimentos últimos que se están haciendo. Entonces también grandes profesores, muchos profesores que están dispuestos siempre a colaborar. Hay mucha gente. Ya no me atrevo a decir nombres porque siempre se me va a olvidar alguno. Esos días vi una presentación de una amiga que defendió su doctorado online y después de años vi nuestro amigo minero. Sí, otro gran profesor de los cultivos multitróficos integrados. Ahorita él está trabajando mucho con ese tema. Sí. Luis Porsche. Luis Perch, sí. Porsche. Ay, nos llamamos con cariño de minero. Pues, enfim, Manuel, muchas gracias por su aportación. Te agradezco muchísimo por todo el apoyo que ha dado a la acuacultura en Brasil, en México, en todo el mundo. Perdón Es por una pequeña tanto. homenaje, un agradecimiento a ti. Me da muchísimo gusto que tú estés aquí con nosotros. Mira, Marcos gracias. de Almeida me puso otra. Marquinhos. A ver. Sí, también puso mira, Marcos nos está acompañando también. Un abrazo, Marquinhos. Marcos de Almeida. Ahí se están mandando muchos saludos. Manuel, muchas gracias. Les quisiera comentar que va a quedar grabado aquí. Después Manuel puede compartir también en sus redes sociales. Ayúdenos a compartir ese video para que más gente llegue con esa información. Agradezco a todos los acuaseguidores. Comentar aqui também, fazendo promoção de minha companhia Acuícola Garça, que está aqui em Mérida. Nós trabalhamos com a tecnologia Biofloc, pois eu aprendi allá em Brasil. E como disse o Manuel, isso não é uma receita de pastel. Nós fomos aqui adaptando essa tecnologia. Mira, está Vivi aqui, mira, mandando um abraço. Fomos adaptando aqui nossa tecnologia e temos uma tilápia primer. Vamos começar também com camarão brevemente e outras espécies também, Manuela, aí te mantenho al tanto. Também com tecnologias como para lograr utilizar sempre menos recursos naturais, produzir proteína não aquática para a nossa comunidade. E como dijo Manuel, os que podem quedar em casa ahorita com o tema da pandemia, quédense em casa. Nosotros somos productores, tenemos que salir vean estas transmisiones. Vean esas transmisiones, hay muchas lives en español, mañana va a estar Diana. Inglés. ¿Cómo? Mañana va a estar Diana para los que están muy... Sim, se eu for comentar, amanhã a doutora Diana, ela vai falar do tema de pró e prebiótico, ela tem uma ampla experiência, também é experta em temas de patologia de camarão. Por favor, acompanhe-nos às 6 da tarde, horário de Cidade de México, e às 8, horário de Brasília, porque tenho também vários companheiros de Brasília aqui que me estão acompanhando.
y espero ustedes aquí. Próxima semana también vamos a tener otros invitados de Brasil y de México para seguir hablando de acuacultura, ¿no? Y trayendo aquí las novedades, investigadores como Manuel, como Diana, como Gaby, que nos aportan mucha información y que son no solo excelentes profesionistas, pero ser humanos que tengo la suerte de haber conocido en mi vida. Muchas gracias, Manuel. A toda tu familia. Saludos a todos. Saludos a todos. Y estamos en contacto, pues estamos en este mundo de la acuacultura y a través de las redes sociales estamos en contacto siempre. Si hay dudas que no contestamos, disculpas a través de son muchas preguntas. Claro que sí. Un abrazo a todos. Que nos acompañaron. Un beso. Saludos. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Manuel. Chao, de nada.